Gerencia y gestión de proyectos, según estándar PMI. Muy buen día y bienvenidos todos al curso de la gestión de los recursos humanos del proyecto. Mi nombre, Marco Antonio Sosa, docente en el estándar PMI. En esta oportunidad estaré a cargo de brindar los alcances del área de conocimiento de la gestión de los recursos humanos, según el capítulo 9 de la guía del PMBOK, quinta edición. Agenda. Gestión de los recursos humanos. Hemos planteado la siguiente agenda: una introducción, un marco conceptual en la cual se desarrolla la gestión de los recursos humanos dentro del proyecto, las habilidades que debe contar el gerente de proyecto dentro de la gestión de los recursos humanos, conceptos básicos necesarios, el desarrollo de los procesos de la gestión de los recursos humanos según el estándar propiamente dicho. Objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la sesión del día de hoy? Administrar los recursos humanos, es decir, administrar personas. El área de gestión de los recursos humanos es una área muy importante en la gestión de proyectos. Nosotros, como gerente de proyectos y responsable del éxito de los mismos, debemos tener el conocimiento necesario para saber seleccionar técnicas apropiadas en nuestros colaboradores. Es importante tener presente y reconocer que el equipo de proyecto es un grupo muy importante y define el éxito o fracaso del proyecto. Por tal motivo, siempre debe estar motivado y debemos ver la manera de desarrollar técnicas apropiadas para tener el grupo o un grupo de autodesarrollo y, sobre todo, alcanzando una alta performance en las tareas designadas. Ante todo, debemos entender la naturaleza y la peculiaridad de nuestro equipo de proyecto, ya que, por ejemplo, su permanencia en el proyecto es temporal y o puede tener incluso alta rotación. Punto importante a tener en cuenta entonces es que debemos tenerlo motivado, aplicando las mejores estrategias y mejorando las competencias como grupo. Reflexión. Para alcanzar el éxito del proyecto es importante tener un buen cronograma, haber realizado una precisa EDT y tener un buen plan de costos, entre otros. Sin embargo, ¿quiénes son los que realizan y llevan a cabo la ejecución de estos planes? ¿No son acaso los recursos humanos? Pues bien, entonces nosotros podemos decir que lo más importante dentro del proyecto podría incluso ser saber gestionar adecuadamente a nuestro equipo de proyecto. Hablamos de equipo de proyecto y bien, primero partamos de una premisa importante: los interesados del proyecto, también llamados stakeholders. Bien, según la gráfica vemos que los interesados del proyecto es el universo de personas involucradas, a las cuales impacta de mayor o menor grado la realización del proyecto. Un grupo más pequeño dentro de los interesados la forman el equipo de proyecto. ¿Y quiénes son el equipo de proyecto? Bueno, en realidad pueden haber están clasificados en dos partes: el equipo de dirección de proyecto, que vendrían a ser los arquitectos del proyecto, los cuales se van a encargar de la elaboración de los planes, la ejecución, la administración de los recursos, etcétera, etcétera. Y los colaboradores del proyecto, los cuales van a hacer la ejecución del mismo. Dentro del equipo de dirección de proyecto tenemos al gerente de proyecto, rol que nosotros vamos a desempeñar. Punto importante a considerar es que
La planificación de los recursos humanos que vamos a ver el día de hoy va a corresponder a una serie de elementos que van a girar en torno a él, como las comunicaciones, la capacitación y el desarrollo de este equipo de proyecto, o este grupo de personas, grupo de proyecto, evaluación de premios y recompensas y evaluación de desempeño. Todo esto enmarcado dentro de la ejecución, pero previamente debió o debe ser planificado. Debemos tener presente que si vamos a administrar personas, nosotros como gerente de proyecto, necesitamos tener ciertas habilidades. Se llaman habilidades blandas. El gerente de proyecto debe ser un comunicador efectivo. Y cuando hablamos de comunicador efectivo, bueno, en realidad estamos hablando de un término muy extenso. ¿Eso qué quiere decir? Bien, que el gerente de proyecto se va a comunicar de forma verbal o no verbal, con una serie de personas, con todos los miembros del equipo de proyecto, con los interesados del proyecto, con clientes, con proveedores, o con los stakeholders, en general. Debe ser un facilitador de comunicaciones. ¿Qué quiere decir facilitador de comunicaciones? Bueno, tiene que aperturar la comunicación, tiene que abrir el espacio de comunicación. ¿De quién? De todos los que participan. Debe tener las habilidades suficientes para evitar los bloqueadores de comunicación. Un bloqueador de comunicación, ya lo vamos a ver en su momento, pero podría ser, por ejemplo, algún ruido que intervenga o interfiera dentro de la comunicación. Llámese ruido, cualquier ente que la distorsione. Contar con, esto es un war room, ¿no? Una sala de comando donde se pueda reunir con su equipo de dirección de proyecto y puedan llevar a cabo las planificaciones y el control necesario. Es bueno, o es una muy buena práctica, tener una lista de puntos a tratar en las reuniones para que éstas sean efectivas. Pero básicamente podemos decir que el gerente de proyecto debe ser un líder. Y hablamos de liderazgo entonces. Pues sí, el gerente de proyecto va a tener que desarrollar, potencializar. Todos tenemos nuestras habilidades, pero ahora tenemos que desarrollarlas, potencializarlas, aplicar técnicas para que estas habilidades blandas puedan beneficiar en el éxito del proyecto. ¿Cuáles son estas habilidades blandas? Primero, el liderazgo. El gerente de proyecto, más que el jefe a cargo, debe ser un líder. Debe tener el liderazgo, debe impulsar a todos, motivarlos. Debe desarrollar el trabajo en equipo, sembrar en cada uno de sus colaboradores el concepto de trabajo en equipo. Debe ser un motivador eficaz. Su presencia dentro de un equipo sirve para motivarlo. Y cuando hablamos de motivación, bueno, hablamos de una serie de técnicas que van a permitir que el gerente de proyecto motive de una u otra manera a cada uno de los miembros del equipo de proyecto, cualquiera sean sus necesidades de motivación. Tema que vamos a ver más a detalle a continuación. Tiene que ser un buen comunicador, pues sí, debe ser un buen comunicador. Bien, la comunicación debe ir de forma de ida y de vuelta, ¿no? Debe tener retroalimentación. Debe influir sobre su equipo, y no solamente sobre el equipo a su cargo, sino también debe influir al momento de las negociaciones de repente con proveedores, con otros clientes, con otros pares, etc. Debe ser preciso, tajante,
y sobre todo tener muy claro el concepto de la toma de decisiones. Tiene que tener un conocimiento cultural, lo cual va a utilizar en cada una de las reuniones o cada una de las comunicaciones que se plantea con cualquiera de los miembros o stakeholders. Debe tener habilidades de negociación. Debe inspirar confianza. Bien, dicho sea de paso, la confianza es aquella que nos hace fiables, ¿no? Y hace que otras personas confíen en nosotros. Y finalmente, habilidades de gestión de conflictos. Bien, todas estas habilidades blandas necesitamos potenciarlas para utilizarlas en beneficio del proyecto. Habilidades del gerente de proyecto. Hablábamos de buenas prácticas para las reuniones, y eso es algo muy importante. Por lo general decimos que la mayor parte del tiempo que invierte el director o gerente de proyecto dentro del proyecto va a estar en las comunicaciones. Entonces las comunicaciones van a ser o deben ser efectivas. Muchas comunicaciones se realizan a través de las reuniones, así que es bueno tener acá algunos tics para aquellas reuniones. Establecer un tiempo límite para irse al mismo, si no la reunión se torna un desorden completo. Reunirse con el equipo regularmente, pero no caer en lo que serían las reuniones aburridas. No, regularmente, pero no muy frecuente. Y que cada reunión se tenga un propósito bien definido, así no se tornan cansadas. Tener una agenda y respetarla sobre todo. Aquella agenda debe ser distribuida con anterioridad. Bien. Y sobre todo, invitar a las personas que aporten o que estén involucradas en los puntos de agenda. De lo contrario, entraríamos o tendríamos que tratar en reuniones interminables donde personas que no tienen nada que ver, fueron convocadas, ¿no? Manejar estas reglas, hacerlas respetar sobre todo, y documentar y publicar las minutas de reunión al finalizar. Eso es importante. Buenas prácticas para lecciones aprendidas. Bueno, sí, es cierto, durante todo el proyecto vamos a levantar lecciones aprendidas y se recomienda, bien, documentarlas al final de cada fase o al final del proyecto. Todos, absolutamente todos debemos hacer lecciones aprendidas. Estas lecciones pasan a ser proceso de los activos de la organización y sobre todo se debe registrar lo bueno y también lo malo ocurrido durante el proyecto. Vamos a ver ahora unos conceptos básicos que debemos tener claros, debemos tener presentes. El efecto aureola o efecto halo indica que es la tendencia de calificar alto o bajo en todos los factores debido a la impresión de calificar alto o bajo en un factor determinado. Es decir, porque algún colaborador nuestro es bueno probablemente en una tarea técnica, es muy bueno en una tarea técnica, eso no quiere decir que sea bueno en todas las tareas que pueda realizar, de repente no técnicas. Es decir, si tenemos un colaborador que es un buen arquitecto o un buen ingeniero, bien, muchas veces nosotros podemos decir que a partir de esta virtud que tiene en desarrollar adecuadamente el trabajo particular que realiza, lo convierte automáticamente en el ideal para poder estar a cargo de un grupo de personas, lo cual no siempre es verdad. Bien, cuando caemos en el efecto halo y ponemos como responsable a una persona
para llevar a un grupo de personas o para dirigir a un grupo de personas basados en una capacidad técnica, podemos estar cayendo en el efecto Aureol. Administrar personas es muy delicado. Bien, y involucra una serie de habilidades que ya hemos visto, habilidades blandas que debemos ir desarrollando progresivamente. Cuando hablamos de recursos, hablamos de nuestros recursos, hablamos de tenerlos motivados. Sí, la motivación es importante. Existen algunos investigadores que han estudiado el tema de la motivación, y tenemos aquí, por ejemplo, la famosa pirámide de Maslow. Bien, ¿qué dice la pirámide de Maslow? Cataloga una serie, en realidad son 5 segmentos de necesidades que todas las personas tienen y van en pirámide. Y mientras no esté satisfecha una de las necesidades inferiores, no se puede pasar a la siguiente. ¿Cómo funciona? Indica lo siguiente: los factores motivantes que están en primer nivel, en la base de la pirámide, son las necesidades fisiológicas que deben ser cubiertas: alimentación, vestido, descanso. Bien, si tenemos cubiertas estas necesidades, bien, podemos ahora pasar a otros tipos de motivación. Es decir, ahora podemos pasar a las de seguridad, tanto física, la seguridad del empleo, la seguridad familiar, la seguridad de la propiedad privada. Si se dan cuenta, muchas de los vendedores, ¿sí?, muchos de los avisos publicitarios están enfocados a temas de seguridad y nos venden paquetes de seguro, paquetes de salud, por ejemplo, bien, las cuales en un primer momento de repente no las teníamos mapeadas como necesidades, pero al estar cubiertas las necesidades básicas, nosotros ya podemos estar pensando en otras necesidades, y si no existe la necesidad, ya está el ambiente adecuado para poder crearlas. El siguiente peldaño o el siguiente posición dentro de la pirámide son las necesidades de afiliación. Y dice, o se contempla lo siguiente: si ya estamos o nos sentimos seguros, tenemos un seguro de vida, tenemos un seguro de salud, nuestra casa está asegurada, o tenemos un trabajo relativamente seguro, bien, nosotros podemos ya pensar en otro tipo de factores, de necesidades. En realidad, esas necesidades son las que nos motivan. Por ejemplo, ahora vamos a pasar al segmento de la afiliación. Necesitamos amistad, afecto. Entonces las personas ahora buscan involucrarse con otras personas, pertenecer a grupos de trabajo, a clubes sociales. Bien, ¿por qué? Porque tienen satisfechas otras necesidades inferiores, necesidades de pareja, etc. El siguiente nivel de la pirámide es el reconocimiento. A ver, y decimos lo siguiente: si tenemos un recurso que ya tiene satisfecha el primero, el segundo y el tercer escalón de esta pirámide, bien, entonces nosotros ya no vamos a poder motivarla ofreciéndole lo que ya de alguna manera tiene satisfecho. Lo podemos ofrecer como factor de motivación, por ejemplo, el reconocimiento. ¿Y en qué radica el reconocimiento? Hay muchas personas que se motivan trabajando cuando se le dice: bueno, si es que logramos tal tarea, tal objetivo, ¿ok?,
nos vamos a dar un ascenso o le vamos a nombrar, ¿sí? Nos vamos a nombrar responsable de. Bueno, ese tipo de reconocimientos en la cual el yo se pone por delante, bien, va a hacer que las personas se motiven y que esta motivación sea el motor para desarrollar de manera eficiente y eficaz y de mejor forma su trabajo. ¿Por qué? Porque le estamos ofreciendo algo que no tiene el reconocimiento. Si ya tienen todos los grados habidos y por haber, de repente, o ya están satisfechos sus necesidades de reconocimiento, el último peldaño de la pirámide de Maslow dice que es la autorrealización. ¿En qué consiste la autorrealización? Bueno, cuando el ser humano se siente realizado y satisfecho por haber realizado todas sus tareas planificadas, donde ya esto es un factor ya no de recibir, sino de dar. ¿No? Bien, entonces, esto es lo que dice Maslow con respecto a su escala de factores de motivación. Bien, nosotros podemos motivar ofreciéndole a las personas los aspectos o necesidades que aún no están cubiertas. Si tenemos claro esto, luego podemos evaluar en nuestros colaboradores o en nuestro grupo de trabajo qué está faltándole a cada uno de ellos, y a partir de ello podemos motivarlo ofreciéndole precisamente las situaciones en las cuales presentan carencias. Otro de los conceptos básicos que vamos a desarrollar el día de hoy corresponde a los estilos de dirección. Bien, ya que vamos a tener muchas personas a cargo, bien, debemos ser conscientes que existen dos estilos de dirección, según Douglas McGregor. Douglas McGregor dice que existen los supuestos de la teoría X y los supuestos de la teoría Y. ¿Dónde? Bien, la teoría X son los supuestos tradicionales, en la cual el jefe que tiene predefinido como un prejuicio que el empleado repudia el trabajo, evade responsabilidades, al empleado se le debe controlar, se le debe dirigir y amenazar para que haga adecuadamente su trabajo. Tiene actitud pesimista, estática y rígida. Bien, aquellos que usan el supuesto de la teoría X son aquellos que están atrás de los empleados para que puedan realizar sus labores o las labores encomendadas. Mientras que el supuesto de la teoría Y indica todo lo contrario. Parte de la premisa que para el colaborador el trabajo es algo tan natural como un juego e incluso un descanso. Y que el control extremo y las amenazas no es el único medio para producir esfuerzos de sus colaboradores. Es más, los seres o sus colaboradores aceptan y buscan responsabilidades y asumen actitudes optimistas, dinámicas y flexibles. En realidad es la forma en la cual el gerente, en este caso el gerente de proyecto, va a mirar hacia abajo con respecto a sus trabajadores. Tenemos acá un cuadro que nos va a ilustrar de mejor forma. Supuesto la teoría X. El trabajador o el colaborador trabaja lo menos posible, mientras que la teoría Y considera que el trabajo es algo natural, incluso un juego. La teoría X dice que el colaborador carece de ambición, mientras que el supuesto de la teoría Y se indica que el colaborador se autodirige. Evitan responsabilidades, según la teoría Y, mientras que la teoría X, mientras que la teoría Y indica que en ciertas condiciones incluso el colaborador puede buscar responsabilidades. Hay personas que prefieren que las manden, bueno, sí, es cierto, pero hay personas que tienen imaginación, tienen creatividad. Hay personas que se resisten al cambio, mientras hay otros que se motivan
con los cambios. Hay personas o colaboradores que harían muy poco por la empresa si no fuera por la dirección o el control que se pone sobre ellas, mientras en los supuestos de la teoría Y se indica que los colaboradores están involucrados con los objetivos de la empresa. Si reciben una compensación para lograrlos. Esto tiene mucho que ver con el tema de los reconocimientos y los méritos. Y cuando hablamos de reconocimientos y méritos, no solamente estamos hablando de un tema monetario. Antes de ingresar de lleno a la parte de gestión, debemos tener y ser conscientes de las estructuras de proyectos en las cuales nosotros nos estamos basando. Es decir, esto es muy importante, debido a que depende la estructura en la cual se esté desarrollando el proyecto, nosotros vamos a actuar de una u otra manera. Básicamente existen dos tipos de estructuras organizacionales: las estructuradas alrededor de los proyectos y las no basadas en proyectos. Las primeras son aquellas que viven de proyectos, es decir, su razón de ser son los proyectos. Se acaba un proyecto y inician otros. Y toda su organización está basada en facilitar la gestión y controlar proyectos simultáneos incluso. Mientras que las organizaciones no basadas en proyectos, básicamente funcionales, son regidas por gestiones poco adecuadas para gestionar proyectos. A veces por lo general tienen departamentos muy bien organizados, bien desde el punto de vista funcional, pero no desde el punto de vista de proyectos. Acá vemos la gráfica. Esta es una organización funcional. Tenemos al director y sus gerentes funcionales. Esto puede ser una gerencia, por ejemplo, de marketing, una gerencia de contabilidad, una gerencia de finanzas. Y cada una de ellas tiene su personal, donde cada personal reporta directamente a su gerente funcional. Bien, un proyecto dentro de esta arquitectura resulta muy difícil para un gerente de proyectos, porque el personal asignado al proyecto probablemente tenga un gerente o un jefe a quien reporte, que no somos nosotros. Por ello se crean organizaciones matriciales. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen un poco de funcional y un poco de proyectizado. Bien, aquí el gerente de proyecto más actúa como un coordinador de proyecto. Y por ejemplo, este coordinador de proyecto tiene asignado a este staff que vemos aquí en la parte inferior: personal, personal y personal. Podríamos decir personal 1, personal 2, personal 3. Sin embargo, si bien es cierto que todos ellos tienen una línea de comunicación con el coordinador de proyecto, bien, jerárquicamente siguen dependiendo del gerente funcional, con lo cual, si el coordinador requiere un trabajo en específico de este personal, por ejemplo, tiene que coordinarlo con su gerente funcional. Bien, esto hace muy delicada el control del personal dentro del proyecto. Por eso que le decimos que es una matricial, pero para el proyecto es algo muy débil. Podemos tener otro esquema, que es la matricial balanceada. Y aquí, en esta balanceada, sí tenemos un gerente de proyecto que forma parte también de una estructura funcional. Es decir, el gerente de proyecto está acá, coordina directamente con el personal, pero se tiene también un poco de la misma restricción. Es decir, el personal no depende directamente de él. ¿Esto qué quiere decir? Que el gerente de proyecto tiene poca autoridad o muy poca autoridad para, por ejemplo, premiar o para, por ejemplo, castigar. En las organizaciones proyectizadas el tema cambia. ¿Por qué? Porque
Ahora el gerente de proyecto tiene directamente asignado al personal de proyecto y el personal de proyecto reporta directamente al gerente de proyecto, lo cual el gerente de proyecto tiene mayor autoridad, incluso para castigar o para premiar. Bien, ya no tenemos que depender de los gerentes funcionales, ya no tenemos que estar prestando recursos o negociando por recursos. Ahora los recursos son nuestros. Bien, estas estructuras corresponden básicamente a empresas proyectizadas. Bien, que si bien es cierto tienen alguna estructura complementaria funcional, para el encargo de proyectos se manejan de esta manera. Bueno, a menudo una organización entonces compleja tiene algo de estas dos estructuras, parte funcional y parte proyectizada. Existen algunas variantes en las cuales tenemos estructuras matriciales. Bien, teniendo claro esto, acá les entrego una lámina en la cual vamos a poder discernir entre estos dos tipos de estructuras organizacionales, las funcionales y las orientadas a proyectos, ¿no? Las orientadas a proyectos y funcionales. Y mientras que las matriciales, que tienen una especie de mixtura entre ambas. Bien, tenemos ahí las ventajas, las desventajas. Por ejemplo, en una funcional, quien está a cargo es el gerente funcional, mientras que en una orientada a proyectos, la tenemos el gerente de proyecto como la persona que está a cargo. ¿Recuerdan donde veíamos una matricial débil, bien, o una matricial balanceada? De acuerdo, ese correspondía a una mixtura de las dos organizaciones o dos tipos anteriores, donde el poder es balanceado. ¿Okay? El gerente funcional tiene poder sobre el recurso, pero el gerente de proyecto también puede influenciar sobre la decisión. Pasemos entonces a ver los procesos de la gestión de los recursos humanos. Y para esta gráfica podemos ver claramente que existen 4 procesos para la gestión de los recursos humanos, de las cuales se encuentran dentro de los grupos de proyecto de planificación y de ejecución. Miren ustedes, hasta ahora los procesos que habíamos visto eran en inicialización y muchos en planificación. Ahora cambia el esquema. Planificación porque se tiene que gestionar, se tiene que desarrollar un plan de gestión de recursos humanos, pero en su mayoría 3 de los procesos están dentro de ejecución. Cierto, se gestiona recursos humanos mientras se ejecuta el proyecto. No es así en seguimiento y control, y tampoco existen en cierre. Planificar la gestión de los recursos humanos. Como el estándar nos tiene ya acostumbrados, primero hacemos la planificación, y en el área de conocimiento de recursos humanos no es la excepción. ¿Qué hacemos? Identificamos, documentamos los roles que van a tener cada uno de los recursos, cuáles son sus responsabilidades y qué habilidades son requeridas para cumplirlas. Todos estos factores van a ser impresos dentro del plan de gestión del personal o plan de gestión de dirección de recursos humanos. Bien, en este documento se tendrán que indicar cómo y cuándo se van a adquirir los miembros del equipo de proyecto. Y cuando hablamos de adquirir, no estamos hablando de adquirir fuera necesariamente, incluso puede ser dentro, ya lo vamos a ver en su momento. Los criterios para liberar estos recursos, cómo se van a liberar, qué necesitan o qué necesidades de formación necesitan o requieren estos miembros del equipo de proyecto que vamos a tener que atender, y cuáles son los planes y recompensas o los planes de reconocimiento, además de cumplimiento y castigos que vamos a involucrar.
y de alguna otra forma vamos a ver cómo manejar el registro de polémicas. Veamos, la planificación, planificar la gestión de los recursos humanos, tiene que ver con los procesos 4.2, haciendo un poco de memoria. El proceso 4 corresponde a integración y 2 corresponde a la formulación de los planes, desarrollar el plan de gestión de proyectos. Sabemos que es aquí donde se desarrollan todos los planes, incluso el plan de gestión de recursos humanos. Bien, de desarrollar el plan de gestión de proyectos, tenemos como resultado el plan de gestión de proyectos. También, para planificar la gestión de los recursos humanos, va a ser necesario un insumo que viene del capítulo 6. Recordando, el capítulo 6 corresponde a cronograma, ¿sí? Y en cronograma teníamos estimar los recursos de las actividades. Es importante precisar que lo que vamos a ver o lo que estamos viendo en la sesión de hoy corresponde a los recursos de tipo humano. Si bien es cierto, en el capítulo 6 o en el proceso 6.4, estimar los recursos de las actividades corresponden a todos los recursos que son necesarios para realizar una actividad en particular. Estamos hablando de recursos materiales, recursos de materias, de equipo, pero también de recursos humanos. Bien, entonces, la salida de este proceso nos va a indicar qué recursos humanos necesito para el proyecto, lo cual va a ser insumo para poder planificar en base al tipo de recurso. También tenemos como entrada, ¿okay?, los factores ambientales y los activos de los procesos de organización. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la cultura, el medio ambiente, la ubicación geográfica involucra bastante con respecto a la gestión de los recursos. De planificar la gestión de recursos humanos vamos a tener como resultado, obviamente, el plan de gestión de los recursos humanos, que posteriormente van a servir para los procesos de adquirir el equipo de proyecto, de desarrollar el equipo de proyecto y dirigir el equipo de proyecto. Además, nos va a servir para el proceso 7. ¿Recuerdan el proceso 7? 7 es, claro, costos. En base a los recursos que yo necesito, yo puedo posteriormente estimar costos. Y para el proceso 11.2, bueno, el proceso 11 corresponde a la procura o adquisiciones. Bien, es para los recursos que tendría que, 11.2 corresponde a riesgos, ¿sí? Y corresponde a la procura, ¿okay?, o los riesgos, bien, que vamos a mitigar en la realización de las tareas, ¿no? Y sobre todo, bueno, eso está bastante relacionado con la procura. Bien, veamos desde el punto de vista que ya nos tiene acostumbrados el estándar. Entradas, herramientas técnicas y salidas. A ver, como ya lo hemos visto anteriormente en la gráfica, bien, como entrada tenemos el plan de gestión del proyecto. Aquí vamos a tener una serie de planes. El plan de alcance, el plan de cronograma, de costos, etcétera, etcétera, los cuales nos van a servir para poder crear nuestro plan de recursos humanos. En los recursos requeridos de las actividades, que vienen, ya sabemos, del cronograma, de la gestión de cronograma. Factores ambientales de la empresa. Pueden ser factores ambientales, ya sabemos, es todo aquello que no corresponde al proyecto, pero todo el entorno externo, bien, que si bien es cierto no está inmerso, pero sí lo impacta. Bien, por ejemplo, puede ser factores culturales, lenguaje, bien, forma de trabajo, horario de trabajo de la localidad donde vamos a desarrollar, etcétera. Y los activos, los procesos de la organización. ¿Por qué? Porque la organización en la cual estamos trabajando probablemente ya tenga ciertas reglas, tenga ciertos roles preestablecidos. Esos roles que están documentados
pasan a ser activos y los vamos a necesitar para poder finalmente usarlo como herramienta y técnica en nuestro plan. ¿Qué podemos usar en nuestro plan o qué necesitamos incorporar en nuestro plan? El organigrama del proyecto, las descripciones de los roles o los puestos de trabajo, si la organización tiene alguna filosofía, algunos estándares que aplica también, eso nos va a servir. El juicio o el buen juicio de experto con respecto a recursos humanos puede ser el área especializada, nos puede ayudar también, puede participar dentro de la creación de los documentos en reuniones, ¿no? Podemos reunirnos con todos los interesados, con todos aquellos que pueden aportar para la realización de este documento, que finalmente lo vamos a denominar Plan de Gestión de Recursos Humanos. Bien, entonces vamos a mirar un poco más de cerca estas herramientas y técnicas. Organigrama y descripciones de cargo. Bueno, aquí podemos tener básicamente los organigramas RACI, organigramas un poco orientados a texto. Vamos a ver. O las descripciones de cargo. Acá tenemos los tres esquemas. Un organigrama tipo jerárquico, una matriz RACI o una descripción detallada del rol y las responsabilidades y los niveles de autoridad, que es un formato orientado a texto. Bien, cuando hablamos de tipo jerárquico, bueno, básicamente hablamos de cómo va a estar estructurado el organigrama del proyecto, ¿sí? Gerencia general, el gerente de proyectos, y bueno, esto va a depender de cómo nosotros en cada uno de nuestros proyectos tengamos mejor la consideración de poder realizarlo. Los basados en una matriz. El estándar utiliza el RACI, ¿no? El diagrama basado en RACI, en la cual se ponen las actividades que se realiza y las personas que son involucradas. Para una actividad puede haber más de una persona. En este caso, por ejemplo, podemos decir que existe 1, 2, 3, 4, 5 personas involucradas para definir. En definir, de repente, un requerimiento, va a participar estas 5 personas. En diseñar van a participar también estas 5 personas. Eso entonces se va a hacer por cada, de alguna manera, requerimiento. El tema con la matriz RACI es la siguiente: solo puede haber una R, solo un A, solo un C y solo un I. ¿Y qué significan R? R, responsable. A, con, ¿no? ¿Quién es el dueño de la tarea? I es informar. Y C, comunicar. Donde cuando hablamos de comunicación de C, estamos hablando de comunicación bidireccional, es de ida y vuelta, mientras que I es comunicación unidireccional, es decir, simplemente informar. Bien, por ejemplo, para diseñar, informo a esta persona. Bien, esta persona es la persona responsable y a estas dos personas se le va a comunicar. Bien, este tipo de matrices son las que el estándar también nos plantea que podemos usar. Para el caso de diagramas orientados a texto, podemos tener aquí el siguiente ejemplo: el nombre del proyecto, preparado, bueno, esto y la fecha, esto para tener el registro de versionado. Pero iniciemos aquí: rol descrito, gerente de proyecto, por ejemplo. ¿A quién reporta? Al gerente general. Bueno, esto según el organigrama. Supervisa a, aquí diría, equipo de proyecto. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, acá tenemos una serie, una lista de todas las funciones que va a tener este gerente de proyecto. Su nivel de autoridad sobre todos los recursos. ¿Cuáles son los requerimientos en cuestiones de conocimiento? La experiencia y las habilidades. Miren ustedes acá, como hablamos de gerente de proyecto, habilidades requeridas, está claramente especificado que una habilidad importante es el manejo de personal. Bien, otra herramienta técnica es la creación de redes de trabajo, ¿no?
Esto en el caso de una regla de trabajo, es en el caso de que necesitemos tener claros ciertos conocimientos de la industria en otras organizaciones, bien, los cuales nosotros podemos tener, no sé, una red de repente de compañeros de trabajo, personas que han trabajado con nosotros en otros proyectos, o instituciones afines, ¿okay?, en la cual existen una serie de personas con experiencia y competencia, bien, que nos puedan ayudar a mejorar nuestras competencias para desarrollar la metodología e implementarla. Las teorías de la organización básicamente están formadas o ya están predefinidas en una organización, ¿okay? Existen organizaciones que ya tienen ciertas normas, bien, ciertas filosofías con respecto a cómo reducir costos, esfuerzo para crear un plan de recursos humanos. Pueden tener ya áreas especializadas de recursos humanos, las cuales nos pueden ayudar a desarrollar el plan. Junto al juicio experto de personas que puedan desarrollar o tengan experiencia en desarrollar planes de recursos humanos y hayan trabajado en recursos humanos, asesoría legal incluso, bien, para poder identificar riesgos asociados a adquisición de algún tipo de personal o algún riesgo asociado al personal, recomendaciones para cumplimiento de metas, en fin, identificación y recomendación de programas de cumplimiento de gobierno, ¿no? Estos para ciertos requerimientos gubernamentales, por ejemplo los sindicales. Este tipo de conocimiento no va a ser necesario al momento de considerar un plan de gestión de recursos humanos, a fin de alguna manera mitigar los riesgos que se puedan venir por ese lado. Y finalmente las reuniones, importantísimas para finalmente poder concretar, definir y cerrar nuestro plan de gestión de recursos humanos. Una vez finalizado el plan de gestión o finalizado el plan de la construcción del plan de recursos humanos, podemos ahora adquirir el equipo de proyecto. Y cuando hablamos de adquirir el equipo de proyecto, estamos hablando de adquirirlo tanto interna o externamente. Veamos la gráfica indicada por el estándar. Dice que a partir del plan de gestión de recursos humanos, los activos de la organización, nosotros podemos adquirirlo. Esta adquisición nos va a permitir posteriormente dirigir y desarrollar el equipo, pero además, ¿okay?, va a permitir completar los planes subsidiarios. 6 o 4.2 el plan de gestión de proyecto, estamos hablando de cerrar el plan de gestión de recursos humanos, de repente el plan de cronograma y de costos, estimar los recursos de las actividades, ¿sí? Es decir, si tengo tantos recursos, bueno, ya sé que no voy a demorarme lo que había pactado o lo que había planificado. Ya voy a saber, dependiendo del tipo de recurso, yo voy a saber cuánto va a demorar la actividad. En el caso de estimar la duración. Y obviamente voy a actualizar mi cronograma. Importante saber que dentro de la adquisición nosotros vamos a tener lo que se llama el calendario de recursos. Además, en base a este grupo adquirido, yo voy a saber los costos que finalmente van a determinar el presupuesto. Miremoslo desde el punto de vista entre las herramientas y técnicas y las salidas. Pues bien, como entradas, el plan de gestión de recursos humanos previamente realizado y los factores ambientales que ya habíamos dicho. Además de los activos, los procesos de organización. Mucho cuidado en este punto. Los activos, los procesos de organización pueden ser ya plantillas elaboradas, roles ya creados, organigramas ya creados por los departamentos de recursos humanos de la organización. Herramientas y técnicas. Puede ser que los recursos hayan estado asignados previamente, se tenga que negociar por ellos o se tenga que adquirirlo interno o externamente. Se pueda trabajar con equipos geográficamente ubicados en áreas distintas y
y hacer algunos análisis como herramientas que vamos a ver. La salida de este proceso de adquirir el equipo de proyecto va a ser la asignación del proyecto, es decir, la lista de todas las personas que corresponden o forman mi equipo de proyecto, cuando estas personas van a estar disponibles para el proyecto, y alguna actualización al plan de gestión de recursos que haya sido incorporada después de la adquisición del proyecto. Entonces, adquirir el equipo de proyecto es el proceso de la confirmación ¿de qué? De tener la disponibilidad de los recursos que el proyecto necesita. Obviamente que tenga las competencias para realizar las actividades que el proyecto planificó. ¿Cómo adquiero el equipo? Lo adquirimos de dos formas. A partir de lo que ya habíamos visto, nuestros organigramas, nuestra matriz o el rol y responsabilidades que deben tener, yo busco mis recursos. ¿Dónde los obtengo? Bueno, los puedo obtener de manera externa, a partir de contrataciones, o de manera interna, dentro de la organización. De repente tengo que conseguirlo en una área determinada, tengo que negociar con gerentes funcionales, si es que estoy dentro de una organización matricial. Bien, y en base a nuestro cronograma, esto se llama histograma de recursos, para ser más preciso, nosotros podemos decir cuándo necesito a quién en el proyecto y lo voy adquiriendo. No todos los recursos están al 100% desde el inicio hasta el final del proyecto, eso lo recordemos. La asignación previa, bueno, esta situación cambia. Por ejemplo, es cuando antes de iniciar el proyecto ya tenemos la lista de aquellos o aquellas personas que formarán el equipo, si en caso el proyecto se le dé la buena pro, por ejemplo. Si es que el recurso no lo tenemos y tenemos que conseguirlo, bueno, lo que podemos hacer es negociar. ¿Con quién? Con los gerentes funcionales, a fin de que nos presten o que nos provean ciertos recursos que nosotros estamos requiriendo. Si eso no es factible, bueno, tenemos que decir que decidimos adquirirlo fuera. Esto estamos hablando de una contratación. Bien, aquí un aspecto muy importante con respecto a la adquisición. Podríamos decir que la adquisición corresponde a el capítulo de procura, ¿no? El capítulo 12, que corresponde a la procura de los recursos. Sin embargo, la procura o adquisición de los recursos se da solamente para todos los recursos que no son los humanos. Los recursos humanos se van a visualizar o se van a ver dentro de la gestión de recursos humanos, materia de estudio del día de hoy. Es decir, cualquier contratación de recursos humanos se ve dentro de este capítulo. Las industrias han cambiado bastante, ya es casi común el uso de equipos virtuales, donde ya no todos los recursos que necesita el proyecto deben estar en un área geográfica única. Personalmente tengo equipos de proyecto que están distribuidos en toda Latinoamérica, ¿okay? Todos trabajando para un mismo proyecto, un proyecto que capaz se hace en México, ¿sí? Se diseña en Perú, se factoriza en Buenos Aires o en Argentina, con apoyo de repente de recursos de Montevideo, Uruguay, y finalmente se empaqueta en Perú y se implementa en México, y luego se distribuye a través de una serie de partners o de otros recursos en toda Latinoamérica. Entonces, y todos trabajando para el mismo proyecto. Esto es posible gracias a la tecnología, claro está. Bien, y bueno, esto va a también depender mucho del tipo de trabajo, ¿no? De repente algunos diseños se hacen fuera, algunas arquitecturas se hacen fuera, la construcción se tiene que hacer in situ, pero bueno, la formación de equipos virtuales contempla este tipo de situaciones. Sí, obviamente todo esto basado en entornos virtuales, entornos usando la internet y usando plataformas corporativas que les provea la organización.
Otra herramienta y técnica para adquirir los equipos corresponde a los criterios de análisis de decisión, es decir, decidir o preguntarnos quiénes están disponibles de los recursos y cuándo, y si estos recursos son los que necesito. De estos recursos, qué competencias tienen, es decir, su capacidad, sus conocimientos, el famoso skill. La experiencia, es decir, de acuerdo, están disponibles, tienen los conocimientos, pero de repente no tienen el expertise. Es decir, han trabajado o han realizado trabajos similares o han trabajado en proyectos, están acostumbrados a la presión o las peculiaridades que tienen ciertos proyectos. Y por último, las personas que podrían apoyarnos están dispuestas o interesadas a participar en nuestro proyecto. De repente es un proyecto multipaís y que, bueno, tienen que viajar bastante y, bueno, las personas no siempre están dispuestas a hacerlo. ¿Y cuánto nos costaría este miembro en caso sea contratado, no? Es diferente enviar, por ejemplo, un recurso de Perú hasta México y destacarlo allá por un tiempo, que destacar de repente un recurso de Buenos Aires o un recurso de Chile, de Santiago, porque va a ser mucho más caro, más costoso. Bien, entonces todo este tipo de análisis tenemos que discernir al momento de adquirir el equipo. Pues bien, una vez que el equipo está desarrollado, está adquirido, que ya tenemos el equipo, lo que tenemos que hacer es desarrollarlo. ¿Cómo desarrollamos al equipo? Bueno, el estándar nos dice lo siguiente: en que en el plan de gestión de los recursos humanos nosotros debimos haber contemplado cómo se iba a desarrollar el equipo. Bien, a partir de la asignación del personal al proyecto y el calendario, es decir, cuándo el recurso va a estar disponible o va a prestar sus servicios, nosotros podíamos evaluar habilidades interpersonales, capacitación, actividades de desarrollo de equipo, de espíritu de equipo, reglas básicas que debemos tener, colocación o lo que nosotros llamamos de repente movimiento de recursos de un lugar a otro, reconocimiento y recompensas, y alguna herramienta de evaluación del personal. Vemos esto a detalle. Entonces teníamos la planificación de la gestión de los recursos humanos como entrada y la lista de los recursos adquiridos. Con esto yo voy a desarrollar el equipo de proyecto para posteriormente poder gestionarlo. 12.2, el tema de la procura. Recuerdan que en el punto anterior habíamos dicho que de repente era muy probable que adquiriéramos recursos fuera. Estos pueden ser recursos adquiridos directamente, recursos adquiridos por terceros, puede ser una especie de outsourcing. Bueno, de alguna manera, como sean adquiridos los recursos y se incorporen al proyecto, nosotros tenemos que ver la forma de cómo desarrollarlos. Entonces, en conclusión, para desarrollar al recurso o al equipo de proyecto, los recursos del equipo de proyecto, el gerente de proyecto tendrá que hacer uso ahora de sus habilidades interpersonales, no solamente para decidir cómo vamos a apoyar a cada uno de ellos, sino para poder discernir en la forma de formación que necesitan, qué actividades son buenas para integrarlo. Ojo que esto no aplica para todos, hay personas a las cuales se les motiva con uno u con otro factor. Eso tenemos que tener claro. Este conocimiento lo va a tener el gerente de proyecto, a poder evaluar cómo está su equipo y qué necesita. El objetivo es desarrollarlo. ¿Para qué? Para que el equipo de proyecto sea un equipo más eficaz, para que genere competencias, bien, y para que se enfrente con éxito a conseguir el objetivo del proyecto. Para desarrollar el equipo de proyecto podemos tener una serie de actividades, si tenemos acá un abanico, por ejemplo, podemos decir que desarrollamos el equipo a través de formación. Y cuando hablamos de formación no necesariamente estamos hablando de formación técnica, que probablemente ya lo tenga, sino formación, por ejemplo, en ciertas áreas de conocimiento, en ciertas tecnologías novedosas, de repente en ciertos estándares. Por ejemplo, el estándar puede ser un profesional, pero
no está alineado con el estándar del PMI o con CMMI que de repente estamos usando. Entonces tenemos que formarlo. Dentro de nuestro cronograma tendríamos que poner actividades de formación del equipo, en la cual cierto equipo o ciertas personas tendrían que estar asignadas en un determinado momento a capacitación. Otras de ellas serían las de integración, integrar al equipo, hacer que el equipo se sienta un equipo sólido, en la cual uno le dé la mano al otro y se desarrolle el espíritu de equipo. Y finalmente el reconocimiento. El reconocimiento consiste en premiar. ¿Premiar qué? Los logros. ¿Premiar qué? Podemos premiar las cosas que sobresalen. Bien, entonces de esta manera podemos hacer que el equipo que genere competencia. Todos van a querer de alguna u otra manera obtener el premio. Con respecto a las habilidades interpersonales, también llamadas habilidades blandas, ¿okay? El gerente de proyecto tiene que ser capaz, no interesa quién sea. Bien, miramos la gráfica, por ejemplo, un gerente de proyecto, bien, con un grupo bastante joven, un equipo de proyecto bastante joven, interactuando de manera muy amena. Bien, vemos un ambiente de trabajo muy ameno, muy cálido, bien, un ambiente de trabajo muy bueno, ¿no? Y para ello obviamente ha tenido que trabajar, ha tenido que ver un poco con respecto a conocer al equipo, hacerle seguimiento, ver sus polémicas, etcétera. Dentro de las habilidades interpersonales que podemos implementar dentro de este proceso son las habilidades de motivación, administración o gestión del conflicto, negociación, el liderazgo importante, el poder y autoridad e influencia y la formación del equipo. Todas estas habilidades interpersonales son necesarias para desarrollar el equipo. Con respecto a la capacitación, bueno, sí, ya habíamos hablado anteriormente. Cuando hablamos de capacitación puede ser formal en una, de repente, academia, a una capacitación, no sé, en una institución, o de repente es una capacitación in-house donde vienen y nos capacitan, bien, o simplemente puede ser algo informal como sentarse y explicar 1 o 2 horas ciertas tecnologías o ciertas formas de trabajo. Bien, pueden ser en aulas virtuales, puede ser por internet, puede ser dentro del área de trabajo o puede ser también fuera, ¿no? Esto corresponde a la capacitación. Con respecto a las actividades de desarrollo de equipo, sí, al equipo hay que desarrollarlo, hay que integrarlo. Y miren ustedes, acá hay una gráfica muy importante. Se dice que cuando un equipo se reúne y las personas del equipo no se conocen, bien, se genera una etapa o una serie de etapas. Primero la formativa, donde todos se miran, existe mucha cautela, los logros son mínimos, nadie se conoce. Luego la problemática, donde todos de alguna u otra manera quieren destacar o imponer, o no necesariamente imponer, también quieren expresar sus puntos de vista. Bueno, como es una etapa problemática, van a haber muchas confrontaciones, la lucha de poder. Aquí es donde se define el macho alfa o el líder. Cuando hablamos de líder, estamos hablando del líder fuera del gerente de proyecto, que también se supone debe ser un líder, ¿no? Pero bueno, dentro de los pequeños grupos también se forman, líderes. La decisión o la toma de decisiones es prácticamente nula en esta etapa. Luego viene la normativa, donde ya se definieron ciertas cosas, ya saben las personas dónde están ubicadas, qué o quién debe ser o hacer qué dentro del equipo, quién está a cargo, y aquí se ponen las normas claras, ¿no? Existen acuerdos, consensos. Bien, aquí el equipo empieza la efectividad. Se logra cuando se tiene la visión clara, la confianza aumenta y la autodirección de los miembros del equipo también. Ese es, digamos, el escenario ideal para el proyecto. Bien, el objetivo es llegar a la etapa efectiva
en el menor tiempo posible. Bien, esto hay que trabajar en las etapas. Entonces acá tenemos una gráfica que nos muestra más o menos lo que habíamos indicado, ¿no? Performance alto, bajo, formativa es muy bajo, problemática, miren ustedes, normativa ya empieza a mejorar, mientras que la efectiva estamos hablando de un nivel ya alto de performance o desarrollo de las tareas. Para desarrollar hay que tener al equipo, poner las reglas claras desde un inicio. Cuando entramos a un proyecto, por lo general nos dan una especie de un manual donde están las funciones, los roles, a quién reportamos, a quién comunicamos o informamos, etcétera, etcétera. Las reglas deben estar claras desde el principio. Muchas veces vamos a tener que apelar a la reubicación de algún miembro, es decir, retirar a un miembro del equipo o de un grupo de proyecto y ubicarlo en otro. Esto es una estrategia en realidad. Podemos hacerlo por dos razones. Uno, para disipar un conflicto, o también podemos hacerlo para generar un conflicto. Bien, luego vamos a ver cómo vamos a manejar los conflictos y bueno, y ver que en realidad a veces o muchas veces los conflictos son necesarios, ¿no? Pero esta etapa lo vamos a ver posteriormente. La reubicación del personal es una táctica muy importante, una estrategia muy importante que ayuda al proyecto. Reconocimiento y recompensas también. Tenemos que tener claro desde el principio cuáles son las reglas para lograr la recompensa. Bien, en el plan de gestión de los recursos humanos debíamos ya haber indicado, incluso presupuestado, las recompensas que vamos a brindar a los miembros que destaquen en cierta actividad. Y cuando hablamos de premios y recompensas o reconocimientos y recompensas, no solamente estamos hablando de repente de un bono, bien, sino también puede ser un día libre, un reconocimiento, un ascenso, un nombramiento, un poner a cargo de, o invitar a alguien a ciertas reuniones, dependiendo. Obviamente, ya hemos dicho anteriormente, cada persona o cada miembro del equipo de proyecto tiene necesidades diferentes. Según la pirámide de Maslow hemos visto cuáles son las necesidades y cómo vamos a ir aquellas necesidades y ir satisfaciéndolas. Evaluación del personal. Esto es importante. Parte de desarrollar el equipo, así como nosotros hemos dado capacitación, hemos dado información, hemos brindado las reglas claras, hemos puesto el ejemplo, hemos indicado qué tarea se debe hacer y cómo se debe hacer. Bueno, ahora tengo que medir a mi personal. Bien, tengo que medir cómo está, si hice las cosas bien o no, si mi personal está rindiendo como debe. Existen muchas técnicas. Una de ellas, por ejemplo, es la evaluación 360 grados, ¿no? Las evaluaciones 360 grados en las cuales en nuestra empresa se hacen 2 veces al año, por ejemplo, y se les da a todos los equipos de proyecto, a todos los proyectos, una evaluación donde tenemos que evaluar tanto a los superiores, a los subordinados y a nuestros pares, ¿no? Esta es una herramienta de evaluación que también vamos a ver aquí en la parte de dirigir el equipo. Vamos ahora a ver esta parte de dirigir el equipo de proyecto. A ver, veamos. A partir del plan de gestión de los recursos humanos, en la cual ya se debe indicar cómo se van a dirigir, y a las asignaciones del personal según el cronograma, además de las evaluaciones de desempeño del equipo, registro de incidencia o información de desempeño de trabajo y proceso de organización, podemos nosotros tener una observación, una conversación con los miembros del equipo, evaluar el desempeño de los mismos y gestionar los conflictos. Básicamente estos 3 puntos. Como salida a este proceso de dirigir el equipo de proyecto, tenemos la solicitud de cambio en caso
se requiera alguna solicitud de cambio para algún plan en particular porque algo no está dando resultados, por ejemplo el plan de gestión de proyectos o cualquiera de los planes, actualización a algún documento que no sea un plan, o a los factores ambientales y los objetivos de los procesos de la organización. Esto lo podemos encontrar como salida. Veamos a detalle. Punto importante aquí a considerar son las habilidades interpersonales. Si quiero dirigir el proyecto, tengo que tener mucha muñeca para dirigirlos. La gráfica indica lo siguiente: de la planificación, la adquisición y el desarrollo del equipo de proyecto, voy a poder gestionar al equipo. Todo esto se hace, no se olviden, en ejecución. ¿Quién me da la información de cómo va desempeñándose? Bueno, el proceso 4.4 decía monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Recuerdan, aquí se generan una serie de informes, cómo van los avances, cómo van el cronograma, estimaciones. Bien, entonces yo voy viendo cómo es el desarrollo del equipo. Si es que existe algún problema con respecto a mi equipo de proyecto, podemos incluso hacer peticiones de cambio, que lo va a trabajar el sistema integrado de gestión de cambios, y si es que es preciso modificar algún plan de gestión del proyecto, bueno, lo podemos también hacer. El capítulo 13 tiene que ver con respecto a los interesados, gestionar los grupos de interés, bien, que también nos va a servir como insumo de entrada. Fruto de ello se pueden actualizar los documentos del proyecto también. Veamos. ¿Qué corresponde al dirigir? Básicamente, ejecutar lo planificado, hacer uso de lo planificado, adquirido y desarrollado. El gerente de proyecto en esta etapa tiene que tener mucha habilidad de comunicación, observación, debe conversar con el equipo. Se tienen que medir o evaluar los rendimientos del proyecto. Durante la ejecución del proyecto se generan mucho conflicto, lo cual hace que la performance disminuya, o a veces lo contrario, que se generen problemas. Entonces tenemos que gestionar el conflicto. El gerente de proyecto debe estar en la capacidad necesaria para poder discernir cómo poder solucionar, y además debe tener la capacidad de solicitar un cambio de personal si es que considera necesario como medida correctiva. Bien, esto claro está, mientras no afecten los objetivos del proyecto. La observación y la conversación tiene mucho que ver aquí. El gerente de proyecto tiene que estar muy involucrado con su equipo, tiene que saber bien lo que pasa con cada uno de su equipo de proyecto o cada miembro del equipo de proyecto. Las evaluaciones de desempeño del proyecto van a ser vitales. Bien, ya habíamos hablado de la evaluación 360 grados, ¿ok? Las evaluaciones hacia los pares, hacia los clientes, qué piensan los clientes de nosotros, qué piensan nuestros pares de nosotros, qué piensa nuestro jefe de nosotros y qué pensamos nosotros de nuestros subordinados. El equipo de dirección del proyecto tiene que recabar esa información, cruzar esta información y poder tomar las medidas correctivas del caso. Dentro de la gestión del equipo de proyecto, el tema importante aquí es la gestión de conflictos. Los conflictos se van a dar en cualquier grupo donde haya, obviamente, más de una persona. Va a haber o va a existir un conflicto. El conflicto puede ser bueno, puede ser malo. El conflicto puede crear mayor productividad o disminuirla. Anteriormente se pensaba que el conflicto era perjudicial, pero según las técnicas, el conocimiento actual dice que el conflicto puede ser positivo, incluso a veces necesario, porque a veces genera competencia, por lo cual muchos gerentes de proyecto a veces alientan y estimulan el conflicto. Lo que nosotros debemos hacer es simplemente gestionar conflicto. Entonces, el conflicto es inevitable debido a que la naturaleza de los proyectos debe responder a las necesidades y existen personas interesadas, existe mucha fricción y se generan los conflictos.
el conflicto es perjudicial, pero a veces se indica que puede ser beneficioso incluso. Bien, la gráfica hace referencia, por ejemplo, a una alta performance en base a un conflicto. ¿Cómo se gestionan los conflictos? Bueno, los conflictos malos se deben evitar. ¿Cómo se evitan? Bueno, muchas veces simplemente con decisiones de cambio. Muchos de los conflictos son generados porque las reglas no están claras o los trabajos son ambiguos. Bien, entonces aquí se genera, en la ambigüedad del trabajo, se generan las superposiciones de responsabilidades, lo cual hace que dos o más individuos generen conflicto y generen confrontación. Yo sé que no vamos a llegar a este tipo de situaciones, pero bueno, la gráfica es una gráfica que pretende ilustrar un poco el conflicto, ¿no? ¿Cómo se resuelven los conflictos? Según el estándar indica que para resolver un conflicto podemos evitarlo si no estamos preparados para resolverlo, suavizar o acomodar, es decir, apaciguar un momento. Eso no quiere decir que se ha resuelto, simplemente se ha suavizado. Lo otro es un poco más de conciliador, comprometerse a conciliar, escuchar ambas partes y decir, bueno, vamos a plantear alguna situación de solución. Aquí aplicamos alguna técnica de ganar-ganar, no podemos, en este caso tenemos que quedar para ambas partes. Forzar o presionar, en la cual se indica, tomamos posición y decimos, bueno, presionamos y decimos, bueno, decidimos tal cosa, ¿no? Y punto. Esto es un poco más autoritario. Y lo otro es resolver o colaborar para que el conflicto se resuelva. Entonces, tenemos acá, retirar una situación de conflicto potencial para simplemente posponerlo para resolverlo cuando estemos mejor preparados. Acomodar, es simplemente poner sobre la mesa las posiciones de ambas partes y tratar de mantener la armonía. Eso no ha generado ninguna solución, simplemente lo estamos suavizando. Lo otro es buscar una solución que aporte cierto grado de satisfacción para ambas partes, ¿no? Esto es temporal y resuelve el conflicto parcialmente. Debemos forzar o presionar, donde se empuja un punto de vista ofreciendo soluciones ganar-perder, ¿no? Forzar, ¿por qué? En este tipo sí es ganar-perder, a diferencia del comprometer y conciliar, porque por lo general imponemos una posición para resolver una emergencia y bueno, alguien no va a estar tan de acuerdo, pero bueno, la autoridad, aquí tenemos que hacer uso de la autoridad. Y finalmente colaborar o resolver, en la cual se escuchan los puntos de vista, se reflexionan y bueno, generamos un consenso y un compromiso de superación del conflicto. Bien, unas reglas básicas a tener o a considerar. Bien, reglas básicas: confrontar el problema inmediatamente, bueno, sí, no tomarlo personalmente, cerrar el bucle, siempre un conflicto hay que cerrarlo, dejar que las personas hablen, y si vamos a entrar para solucionar un conflicto, tenemos que siempre venir con un plan preestablecido, ¿sí? Si no, se nos puede salir de las manos. Nunca delegar. El gerente de proyecto no debe delegar la solución de un conflicto. Habíamos dicho que los conflictos pueden ser buenos. Por eso que muchas veces estimulamos el conflicto. Bien, ¿y esto para qué? Para generar un cierto nivel de competitividad. Ese para la gestión de conflictos. Habilidades interpersonales. Las habilidades interpersonales que debemos tener en cuenta en este punto va a ser el liderazgo, la influencia que podemos tener sobre las otras personas y la toma
de decisión efectiva, ¿no?, de los problemas que pueden surgir. El liderazgo va a ser importante. Existen varios tipos de liderazgo. Vamos a tener que hacer uso de nuestras habilidades interpersonales o habilidades blandas, ¿no? La influencia es muy importante. Hay que influir sobre nuestros colaboradores para que ellos se comprometan con los objetivos del proyecto. Esto es fundamental para tener el éxito en el proyecto. Las tomas de decisiones eficaces, tenemos que ser cautelosos al momento de tomar decisiones, pero tenemos que tomar las decisiones, cuando las tomamos, ser consecuentes con ellos, ¿no?, de manera puntual, clara, precisa, bastante clara, y bueno, tenemos que analizar aquí los riesgos que pueden conducir en la toma de una u otra decisión. Conclusión. La gestión de proyectos, hace uso de una serie de áreas de conocimiento, las cuales son importantes. Sin embargo, de lo que podemos sacar de esta sesión es que la gestión de los recursos humanos, que finalmente son aquellos que desarrollan el proyecto y llevan al cabo el proyecto y tienen a cargo el éxito o fracaso de alguna manera del proyecto, gestionar personas es complicado, no es nada fácil, pero desarrollar las habilidades y competencias necesarias para poder gestionar adecuadamente, administrar adecuadamente a las personas, utilizando las herramientas, utilizando técnicas, utilizando habilidades blandas que debemos desarrollar, este tipo de factores van a hacer que nuestro proyecto tenga gran oportunidad de éxito. Finalmente podemos decir que las habilidades blandas que podamos nosotros poner dentro del proyecto como gerente de proyectos en la administración de recursos va a ser fundamental para el éxito del proyecto. Bueno, señores, hasta aquí llegamos con la sesión del día de hoy. Agradezco su atención y vamos a pasar posteriormente a una serie de preguntas que vamos a desarrollar en lo sucesivo. Muchas gracias.